Bueno, ya nos encontramos con nuestro amigo, el historiador Eudes Blanco. Profesor, bienvenido nuevamente a Jueves de Ciudad. Gracias como siempre, por acompañándonos para conocer un poco sobre nuestra esta historia ya local. casi permanente actividad. Sí, claro que sí. Bueno, es que esa es la idea, profe, poder llevar a toda nuestra audiencia un poco sobre nuestra historia local, que aprendamos a conocer nuestra ciudad para poder amarla, para poder quererla. Dicen, ¿no?, que no se puede amar lo que no se conoce. Y yo creo que estamos en el sitio más importante de la historia del municipio, Así el es. sector El Tamarindo. Sitio desde donde nació esta ciudad. A ver, profe, ¿por qué es tan importante los núcleos o los centros históricos en las ciudades? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que depende del rol que haya jugado el centro histórico, ¿no? Hay centros históricos que tienen su relación por razones netamente económicas. Otros tienen su vinculación por razones sociales, económicas, culturales. Creo que estamos en un sitio donde se encuentra todas esas características. El Tamarindo es el punto de partida, el sitio punto de partida de lo que va a ser la ciudad del Vigía. ¿Qué actividades habían en esta zona para la época? Comercial inicialmente. Comercial. Sí, pues nosotros, esta era una vía de acceso a lo que se denominó el camino, la vía o el camino a Santa Bárbara. Era una ruta que arrancaba desde Tovar, Santa Cruz de Mora, abarcaba lo que hoy en día es la Providencia de Mesa Bolívar, caía a Bolero, luego a la Lagunita, La Palmita, Palo Quemado, La Culebra, caía en lo que hoy en día sería el sector Buenos Aires, en ese entonces tendrían otros nombres, y sobre todo nos vamos a encontrar con que finaliza en el Vigía, en este sitio, que inicialmente quizá nunca se llamó Vigía, ¿no? El nombre del Vigía pareciera estar más identificado a la llegada del ferrocarril. Claro, con ese personaje o esa persona Sí, que era el que estaba aquí vigilante. Es un elemento especulativo, una persona que quizás estaba aquí vigilante y a partir de ahí comenzó a llamarse donde está el Vigía, pues se referían a una persona y pasó a convertirse en un toponímico. Elementos históricos que forman parte de nuestro patrimonio cultural, histórico municipal, que además creo y estoy casi segura que en nuestro municipio no existe una ordenanza donde los decrete como tal, sino que estos se consideran patrimonios a través del catálogo de patrimonio histórico de Venezuela. Por el catálogo y por el otro por la misma importancia y valor que le dan las personas. Por el uso, por el ¿verdad? Significado que tiene para los elementos de identificación. Entonces encontramos aquí algunos elementos. Sí, son varios. Tenemos el tanque, que era el tanque de agua de la estación del ferrocarril. Aquí a nuestra margen, a derecha mía y tuya también, por supuesto. Encontramos dos elementos que están registrados en el catálogo, como es la Casa de las Hierbas, que tiene unas características bien particulares, tanto desde el punto de vista, es una de las pocas casas que todavía se conserva algunos elementos del pasado, y al lado, y el uso, sí, y al lado quedó, lamentablemente eso lo deterioraron, quedaba lo que era el depósito del ferrocarril. En nuestra parte de atrás, el mejor símbolo que podemos tener del ferrocarril, pero que nadie ha prestado atención, que es la Casa de Hierro. Incluso un símbolo, y me atrevería a decir que patrimonio arquitectónico, porque recuerdo que en el 2012, en la visita del arquitecto Fruto Vivas, él nos hizo un llamado de atención con relación a esa casa de hierro por el tipo de vigas y el tipo Primero de por el tipo de estructura, es una estructura muy particular, es una estructura de la zona. Si ustedes lamentablemente, bueno, podemos observarla en esa casa y también podemos observarla en esta, los techos sumamente inclinados. Eso es un elemento que le pertenecía. Pero en el caso de es que esta era la oficina, esa era la estación final del ferrocarril. Y el otro elemento es que esta estación no corresponde al año 1892, que fue el recorrido del ferrocarril, sino que corresponde realmente al momento en que se produce la llegada definitiva del ferrocarril, como lo es el 29 de noviembre del año 1919, que 25 años después de haberse producido esa inauguración del ferrocarril, realmente para nosotros, algunos historiadores, consideramos de que es el momento de la llegada real del ferrocarril al Vigía y que es el punto de partida en que esta zona comienza a gestarse ya como un centro, ya era un centro comercial, pero era un centro comercial de depósito. A partir de este momento comienza y deja de ser un centro comercial ya de depósito para convertirse en un centro comercial con todo su dinamismo.
También podemos mencionar otros elementos como son donde funcionaba el panorama, la zona del garaje, creo que también está frente a la Casa de Hierro. Sí, bueno, en este caso lamentablemente aquí hay varios sitios que fueron históricos. En la esquina al final de esta calle vamos a encontrar lo que fue el primer comedor de la aldea. Lamentablemente ese espacio tampoco ha sido dado a conocer. Esto era una zona totalmente comercial, donde usted me hablaba de Panorama, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ese fue el primer negocio de Olinto Vera. Okay. Él fue luego adquiriendo las otras construcciones que están alrededor, al lado de esa, hasta llegar al sitio último donde él laboró. También se conserva lo que es la bodega El Porvenir, ¿no? Se conserva y es una de las pocas que conserva esa estructura del pasado, como lo es en este caso la bodega El Porvenir, pero también tenemos en lo que se llamaba en la calle del comercio, ahí todavía se conservan 2 o 3 espacios que todavía podríamos intentar conservar como casas del pasado. Profe, sector El Tamarindo, nombrado así por ese árbol emblemático que existió en su momento. El cronista de Librando Valera lo relata o lo describe como ese testigo mudo por más de 80 años que fue testigo de ese crecimiento y desarrollo del municipio. Bueno, sí, porque simple y llanamente las referencias que hay del Tamarindo, y ahí está escrita desde el año 1962, que es la más lejana. Sombra de una escuela rural. Era bueno, supuestamente. Bueno, simple y llanamente no habían otros espacios. En este año 2017 ya son 21 años desde que cayó. Pero entonces, ¿cuál era la función del tamarindo? El tamarindo simplemente fue un árbol que en torno a él se comenzó a gestar toda una actividad desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de producción y todo lo demás. ¿Qué sucede en ese elemento? Bueno, simple y llanamente que se convirtió en un espacio para la gente. Por ejemplo, Moreno, que es el que escribe el primer artículo del año 62, él expresaba simple y llanamente que las escuelas se venían para hacer los actos culturales debajo de ese tamarindo. Bueno, incluso él lo describe también como ese símbolo que inspiró a muchos poetas. Bueno, y el hecho es que, bueno, el himno de nuestro municipio tiene elementos donde se habla del tamarindo. Las canciones, por ejemplo, una de las canciones que ganó uno de los festivales, de esos festivales que se hicieron en el año 70 en el Vigía, que se dejaron de hacer lamentablemente, una canción de Humberto Velasco estaba dirigida a ese tamarindo. Es decir, la poesía, la música, era un símbolo que albergaba totalmente todas las manifestaciones y conductas. Digamos que este sector está privilegiado por contar o por ser denominado con ese símbolo que es tan importante para el municipio. El árbol termina dándole el nombre a la zona. Por supuesto. Mal valorado. Totalmente. Subutilizado. Tan mal valorado que, bueno, lamentablemente nunca se previó que el original, nunca se le hizo el tratamiento para evitar su caída. Pero y ya bien, habiéndose caído, estamos hablando de 21 años, vamos a cumplir este año el 2 de octubre, se van a cumplir 21 años de esa caída. Lamentablemente observamos que su hijo está encerrado en un edificio que lamentablemente atenta contra todo lo que tiene que ver la parte visual, que tiene que ver con la parte ecológica y que tiene que ver con la parte de presencia histórica. Entonces, lamentablemente, un árbol que tendría que estar en otras condiciones, realmente está en las peores condiciones. Bueno, sin duda alguna, muchísimos elementos culturales, históricos hay en esta zona del Tamarindo. Y los personajes, porque ese es otro elemento, esta es una zona de personajes. Esa es, porque a veces nosotros nos vamos más a lo material. Exacto. Y dejamos lo más importante, el elemento humano. O sea, una historia no es historia si no está la presencia humana, es decir, ese tanque lo construyó alguien. Esa casa que tenemos a nuestra espalda fue construida por alguien o por varios. Entonces ese elemento hace que el elemento de mayor importancia es la gente. Entonces esa gente que de una u otra manera llegó acá buscando mejores condiciones de vida y que con el trabajo, porque es que hay que decirlo, el Vigía es una zona de trabajo. Y aquí quienes han construido esta ciudad es gente con trabajo. Así es. El valor más significativo que tienen las personas de este municipio es ese esfuerzo que hacen a través del trabajo. Y bueno, tenemos una zona llena de muchísima historia que lamentablemente las personas de hoy día
no estamos valorando. No, y lamentablemente no quedaron registros, los registros que quedaron se fueron perdiendo. A diferencia de otros sitios, hubo siempre el cuentacuento, hubo ese cronista popular que permitía, lamentablemente no hemos tenido esos elementos, y el mismo dinamismo de una ciudad que es cruce de camino, donde aquí la gente va, llega, vuelve, retorna, se vuelve a ir, pues hace de que no haya el elemento principal que tiene que ver con que tú te sientas totalmente identificado. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más de Jueves de Ciudad.